Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Sport? Los encontramos acá en el Café Colibrí, que amablemente abrió sus puertas para esta segunda tanda de entrevistas para nuestro medio digital. Nos encontramos con un artista de tomo y lomo, José Macías, quien tiene 3 bandas de puro jazz y de blues. José Macías Cuarteto, Común Urbano, Quimsa Trío, todo un artista que ya lo está pasando también a las otras dinastías. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntame un poco, partamos por lo básico. ¿Hace cuántos años ya de carrera tiene José Macías? Yo empecé a tocar como a los 12 años ya. Aprendí a tocar guitarra, estudié guitarra clásica un par de años, digamos que a los 15 años. Yo empecé porque mi viejo es músico. Entonces él me enseñó, digamos que los primeros acordes, la primera música la aprendí en la casa. Luego estudiar guitarra clásica, estuve como cerca de 3 años. Y después siempre derivé a la guitarra eléctrica, que era lo que me gustaba a mí. Y ahí fui buscando, no sé, pues partí tocando rock como todos, tocando en bandas que tocaban... Esa es la buena escuela, ¿no? Claro. Hay que pasar por el rock. Por supuesto, yo por lo menos soy cercano al rock. Hay gente que ha partido con las cumbias, así que no es como una obligación. Pero a mí me llamó siempre el rock. Y ahí partimos ya en el liceo tocando en bandas, en diferentes bandas que nos fue bastante bien. Partí ya, digamos que lo más serio en una banda en ese tiempo era La Mole, que hasta ahora sigue tocando. Sí. Pero en ese tiempo, en los años 90, hacíamos bastantes temas, bastante bien la banda. Y para mí los demás músicos eran mayores, entonces yo tenía 15 años y para mí fue bastante, o sea, como una escuela. Digamos que en el rock y en lo que es eléctrico... Soltaste las cuerdas. Claro, aprovechamos de viajar y todo eso me dio una experiencia. Y luego con el tiempo ya saliendo del liceo me encuentro con el jazz. Tuve la suerte de que un amigo llegó en ese tiempo, que era un cassette, y escuché lo que había en ese tiempo aquí en Arica. No existía el internet, no habían redes, no había internet. Y lo poco que se podía escuchar en jazz eran un par de cassettes que tenía alguien por ahí, que en el momento cuando yo lo escuché no tenía idea de lo que era. Alguien por ahí dijo que era jazz. Y bueno, empezar a averiguar quién tenía algún libro, alguna partitura. Sí, me gustó mucho porque encontré que en el rock es muy cuadrado todo. Y yo, debo ser honesto, había canciones de rock que los solos a mí no me salían. Porque hay que tocarlos tal cual está el disco, digamos que en una presentación, en los bares y en los pubs. Y yo encontré que en el jazz se podía improvisar. Entonces ese mismo solo que yo estaba tratando de copiarlo, en el jazz me daba la libertad de poder yo tocar lo que yo sentía y era improvisado. Pero para eso había que estudiar. Y ahí es donde empecé a buscar cómo poder estudiar esta música, algún libro, algún método. Y bueno, durante los años 90 fueron apareciendo algunos músicos de Santiago que venían, y más de alguno trajo algún método por ahí, y bueno, ya se abrió un camino. Sí, el jazz en realidad lo fui aprendiendo autodidacta. Y hasta ahora, ya que hay más información, que está YouTube, que tenemos las redes, ya es mucho más fácil incluso preguntarle directamente a algún maestro algunas dudas y bueno, se termina de aprender todos los días estudiando. Cuenta un poco, José, cómo está la escena del jazz acá en Arica, cómo ha ido evolucionando, porque bueno, estás presente desde los inicios, podríamos decirlo. Tú decías que no había mucha información en ese tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta hoy día, 2017? Cuando partimos acá en Arica, había una banda de unos amigos que habían llegado de Concepción, que es Jorge Roja y Andrés Roja. Y ellos venían, bueno, en Concepción hay un movimiento jazzístico, ellos pasaron por Santiago, venían desde Punta Arenas bajando hacia el norte. Ellos armaron una banda y yo ya, como ya había escuchado y tenía toda la inquietud de hacerlo, me contacté con ellos. Ellos lograron armar una banda que se llamaba Ravelo, en honor al profesor que estaba acá, que Arturo Ravelo, que murió ya, que Arturo Ravelo es un gran músico que estuvo acá en Arica, que lamentablemente nunca se le dio como la importancia, y bueno, murió sin que Arica le diera la importancia que correspondía. Él incluso estuvo con Violeta Parra, a propósito de este año, grabó varios discos y bueno, ellos le pusieron Ravelo en honor a Arturo Ravelo. Y a raíz de eso, nosotros en ese tiempo tocábamos cover y mientras preparábamos los temas para ensayar,
el trío que se armó ahí, que es Roger Henry y Duarly Díaz, empezamos a colocar temas propios, algunos motivos, y lo empezamos a transformar en jazz ahí. Y empezamos a trabajar, que lo que logramos es sacar un disco. Esto fue el año 2003. Grabamos un disco en Santiago que se llama Imaginaria, y le pusimos el nombre a la banda Kimsa Trio. Y de ahí nos largamos a tocar. Pero en Arica no había más que tocar, o sea, no habían lugares, había muy pocos bares donde tocar. Menos de hecho, festivales, tocamos poco. Difícil. Armamos un festival, me acuerdo, con la Universidad de Tarapacá, que logramos invitar a Ravelo, ¿sabes? Y bueno, algo armamos, algo metimos bulla, si había que meter bulla acá, incentivar a la gente. Lo de los festivales que arma Carlos Áñez vino ya después del 2000 y algo. Pero en ese tiempo era muy poco lo que había. También había estado la escuela de 24, que también había un profesor ahí que tenía como una orquesta con niños. Pero poco se veía, no como está hoy en día la escuela de 24, GM Big Bang, que se llama ahora, que ha tocado por todos lados. Y ahora yo lo que veo es que, como hay tanta información, hay una cosa importante que acceso a los instrumentos musicales. Antes había una tienda con pocos vientos, digamos que saxo, y que eran caros, habían guitarras también, en realidad era todo difícil de tener acceso. Ahora no, entonces yo veo que hay más academias de música, hay más niños tocando, en las escuelas ya se está metiendo un poco de lo que es la Big Band, la de la Gabriela Mistral no es la única que existe, existen más escuelas y liceos que están trabajando en eso, entonces, y ahora que se dan los festivales de jazz que arma Carlos Áñez, entonces yo creo que ya en Arica ya hay un movimiento jazzístico. Y ahora, ¿cómo ha evolucionado también el oído del público? ¿Cómo ha sido también la recepción a este movimiento del jazz? ¿Va gente a los espectáculos? ¿Hay un público? Sí, hay un público. Los festivales que han habido, que lo arma Carlos, el Arica Parinacota Jazz, hay mucha gente que pasa. Ya tenemos un marco de público. Antes hacía ahí, donde está la Casa de la Cultura, y generalmente siempre, las 3 noches que se hacía el festival, estaba lleno. Ahora Carlos lo está tirando para diferentes lugares de Arica, que están muy bien, porque generalmente se centraba debajo del morro, claro. Ahora lo está tirando a otros lugares más alejados del centro, digamos, y sí, yo creo que la gente ya está acostumbrada ahora que hay bandas de jazz que puede ir de repente a un lugar en el centro, que puede ir a escuchar música de jazz. Entonces, yo creo que ha crecido, o sea, digamos que del año 2000 a este 2017 hay un movimiento de jazz. ¿Por qué se diferencia el jazz a otros estilos? Tú me decías un poco que te permite improvisar, te permite poder expresar de mejor manera tu sentimiento en esos momentos. ¿Qué más tiene? ¿Qué diferencias tiene en otros estilos de música? A ver, es bien difícil cómo definir el jazz. De hecho, hay muchos libros que cada uno trata de definir qué es el jazz. Pero en mi forma de ver es una música que generalmente empieza con un motivo, ¿cierto? Y que puede haber una conversación con diferentes instrumentos. Se da que en la canción todos podemos tocar, tanto el bajista como el baterista, todos pueden solear, que el soleo es como la expresión que tiene el jazz en cada músico. Entonces se vuelve toda una conversación. En el fondo se pesca una melodía y se transforma en algo que se puede ir improvisando bajo una misma armonía que se da la canción. Es como pescar la canción, cantarla todos juntos y después cada uno canta la canción como la ve. Y después volvemos a tocar la misma canción y se termina. Ahora dentro del jazz hay una infinidad de estilos, ¿cierto? Entonces el jazz hoy en día se ha mezclado con el folclore, con las raíces a nivel mundial. Se ha mezclado, o sea, todos los países tienen su forma de ver el jazz. Y eso ha hecho que el mundo entero ahora escuche jazz. Ahora, en tu caso personal, estás en 3 bandas de jazz. Cuéntame un poco también cómo está esa escena. Deben haber muchas más también. ¿Faltan escenarios para poder plasmar este arte? Sí, siempre faltan escenarios, lugares, plataformas. Pero cada músico tiene que ir moviéndose. Hoy en día las redes sociales están ahí para mostrar. El mismo YouTube es fácil llegar y grabar un tema y tirarlo, antes era más difícil.
Yo, lo de a ver, los 15 tíos llegamos hasta, digamos que el 2011 tocando full, el 2013 ya yo empecé con la idea de un quinteto, y le pusimos José Macías Quinteto, que son composiciones mías y que en realidad casi los mismos músicos trabajaron en el jazz. Se da eso, de que un músico tiene una idea y todos vamos detrás de eso. Si somos tres ya es, no sé, Juan Pérez trío, Juan Pérez cuarteto, y en este caso que yo puse las composiciones le llamamos José Macías Quinteto en ese rato. Y los 15 tríos volvimos hace poco a tocar por una cosa de que nos ofrecieron tocar en un local. Rescatamos los discos que tenemos 2 discos, primero Imaginaria de 2003 y el segundo Dominante, que es 2007. Entonces nos invitaron a tocar como 15 tríos, entonces nos juntamos y volvimos a tocar. Y hemos hecho algunas presentaciones así esporádicas, pero el quinteto sigue tocando. Y con el quinteto sacamos un disco que se llama Arqueólogas. Mira. Y dentro de eso, hace poquito, había una banda paralela que se llamaba Común Urbano, pero eso que era netamente blues. Y hicimos blues así como de los diferentes estilos dentro del blues. Ahora cuéntame un poco, para ir cerrando, qué se viene para el futuro para José Macías. Me comentabas que ya tu hijo también están yéndose por el camino de la música. Sí, ojalá que ellos sigan el camino de la música. Bueno, si no siguen, ojalá que sean personas que cuando estén adultas disfruten de la música, sean oyentes, consuman música. La misma música los lleva a la poesía, los lleva a la pintura, los lleva al arte en general. No obligatoriamente que toquen en un grupo o que hagan esto más profesional, pero sí que pueden tocar un instrumento. Eso lo saca de todos los contextos y espiritualmente o sea, cualquier arte te los engrandece, ¿cierto? Sí, los alimenta. Lo que se viene ahora, yo tiré ahora para los fondos, tiré un disco para tocar, lo voy a hacer de manera de guitarra sola, guitarra acústica sola. Yo estaba investigando ahora justamente este año que se dio la Violeta Parra, pero vengo hace como 3 años investigando a la Violeta, porque ella dejó una cantidad de canciones escritas solamente para guitarra, que no son cantadas, sino que ella como que creó un estilo de guitarra. Es bastante complejo estudiarla, y yo a raíz, saqué varias partituras de ella, y yo he estado componiendo sobre la misma visión de lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que esa guitarra que creó la Violeta Parra no se pierda. Entonces la idea es, yo estoy componiendo sobre eso, quiero sacar un disco el próximo año. Si el fondo no me lo da, lo voy a sacar igual, de alguna forma. Como muchos ariqueños por lo menos. Pero esa es mi meta, digamos, que para el próximo año sacar ese disco. Y seguir trabajando con el quinteto, con el Quimsa. Y el otro proyecto es trabajar con Pato Barrios, que queremos hacer una especie de obra dentro del jazz también, porque aquí está lleno de folclore, o sea, sí. Estamos llenos de zampoña, quena, bombo, y tenemos el carnaval que también se llena de lo mismo. Entonces, hacer una obra media jazzística de los chinchorros. ¿Con ritmos andinos o con instrumentos andinos? Ojalá que no sea tanto andino, sino que los mismos instrumentos que están dentro, hoy en día se puede mezclar. No sé, estamos ahí conversando. Claro, pero la idea es hacer una obra que esté más cercana al jazz con lo del chinchorro. José, el tiempo nos apremia, podríamos conversar todo el día de sí, jazz y de blues. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en esta segunda tanda de entrevistas acá en Rock and Sport, y nosotros, amigos, comenzamos así a despedirnos desde Café Colibrí. Gracias a todos por estar sintonizando esta entrevista. Que tengan todos una muy buena tarde.